Hola, buenas tardes. Bueno, hoy me toca leer el capítulo 45, 46 y 47. A ver si me dicen si se ve, si se escucha bien. Bueno, voy a comenzar a leer entonces. Capítulo 45, Cura de Almas. Tú estás como un cencerro viejo, ¿lo sabías? Roger se lo quedó mirando, perplejo. ¿De dónde demonios has sacado esa expresión? De tu mujer, respondió Buck, que es una muchacha preciosa y muy bien hablada, por cierto. Si tienes pensado volver a su cama un día de estos, será mejor que medites muy bien lo que vas a hacer. Ya lo he meditado, se limitó a decir Roger, y lo estoy haciendo. La entrada al fuerte William tenía prácticamente el mismo aspecto que cuando había ido allí con Brian Fraser, casi 2 semanas atrás. En esta ocasión, sin embargo, eran solo unas pocas personas las que se apresuraban a entrar y todas ellas se cubrían la cabeza con un chal o con un sombrero para protegerse de la lluvia. El mismo fuerte parecía haberse adquirido un aspecto siniestro, pues los muros grises, que la lluvia había ido tiñendo de negro, tenían un aire lóbrego. Buck tiró de las riendas e hizo una mueca cuando el caballo sacudió la crin y lo salpicó de gotas de lluvia. Bueno, pues muy bien, no pienso estar allí. Si tenemos que matarlo, es mejor que no me conozcan, así puedo sorprenderlo. Te espero en aquella taberna. Levantó la barbilla para señalar un establecimiento llamado The Pitre, que estaba a unos 30 metros más abajo siguiendo la carretera del fuerte, y luego espolió a su caballo. 3 o 4 metros más allá, sin embargo, se detuvo. 1 hora, exclamó por encima del hombro. Si para entonces no te has reunido conmigo, entraré a buscarte. Que Dios me ampare, rezó. Ayúdame a hacerlo mejor para todos, incluido Buck y él. De hecho, no había dejado de rezar ni un solo momento desde que Jem había desaparecido, aunque la mayoría de las veces no era más que el desesperado y maquinal. Dios mío, que todo salga bien, que todo aquel que se enfrenta a una crisis. Con el tiempo, o la crisis o el peticionario se cansan y por lo tanto se acaban los rezos, o la persona que reza empieza a escuchar. Roger lo sabía, y estaba escuchando, pero aún lo desconcertaba obtener una respuesta. Tenía bastante experiencia en cuestiones de rezar como para reconocer una respuesta cuando ésta se presentaba, aunque no fuera muy bienvenida. Y el claro recordatorio a saber que el alma de Jack Randall peligraba tanto como la vida de Brian Fraser, aparecido como un pensamiento al azar en mitad de un lluvioso viaje entre el barro, no era precisamente bienvenido. Bueno, había dicho Buck, a quien se lo había iluminado el rostro bajo la chorreante ala de su sombrero cuando Roger había compartido su inquietud ante esta contestación. Pues más motivos para matarlo ahora. Salvamos a los Fraser y de paso le ahorramos a ese cabrón la posibilidad de ir al infierno, siempre y cuando no hayan hecho ya algo para ganárselo, claro, añadió, tras pensarlo mejor. Matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Roger había seguido cabalgando sobre el barro unos momentos antes de responder. Solo por curiosidad, ¿eras abogado o eras procurador cuando te dedicabas a las leyes? Abogado, ¿por qué? No me extraña que fracasaras. Todo tu talento apunta en la otra dirección. ¿Es que no puedes mantener una conversación sin discutir? Contigo no, había respondido Buck, en un tono mordaz. Luego había puesto al galope a su caballo, levantando a su paso terrones de barro. Roger dio su nombre y le preguntó al oficial del ejército si podía hablar 1 minuto con el capitán Randall. Luego se quedó junto al fuego de turba y se secó todo el agua que pudo hasta que el oficial regresó para acompañarlo al despacho del capitán. Para su sorpresa, era el mismo despacho en el que él y Brian Fraser se habían entrevistado con el capitán Buncombe, casi 2 semanas antes. Randall estaba sentado tras el escritorio, con la pluma en la mano, pero al entrar Roger lo recibió con un gesto cordial y se levantó a medias, al tiempo que inclina la cabeza.
Para servirlo, señor. Señor Mackenzie, ¿verdad? ¿Viene usted de Lallybrook? Si no lo he entendido mal. Su humilde servidor, señor, respondió Roger, preocupado, recuperando su habitual acento de Oxbridge, condeje escocés. El señor Brian Fraser ha sido tan amable de entregarme el objeto que usted le llevó. Quería darle las gracias por su inestimable ayuda y preguntarle si sabría usted decirme dónde se halló el objeto en cuestión. Roger conocía la banalidad del mal. Los monstruos humanos tienen forma humana. A pesar de ello, se sorprendió. Randall era un hombre muy atractivo, de porte considerablemente elegante, expresión alegre e interesada, sonrisa burlona en los labios y cálidos ojos oscuros. Bueno, es humano, y a lo mejor aún no es un monstruo. Lo trajo uno de mis mensajeros, respondió Randall, mientras secaba su pluma y la dejaba en una jarra de porcelana repleta de objetos similares. Mi predecesor es capitán Buncombe. Había enviado despachos acerca de su hijo al fuerte George y al fuerte Augustus. Lamento muchísimo su situación, añadió en tono bastante formal. Una patrulla de los cuarteles de Ruthven había encontrado el adorno. Me temo que no sé dónde lo descubrieron, pero tal vez lo sepa el mensajero que lo trajo de Ruthven. Mandaré a buscarlo. Randall se dirigió a la puerta y habló con el centinela que estaba fuera. Al volver, se paró a abrir un armario, en cuyo interior guardaba un soporte para pelucas, un espolvoreador, un par de cepillos, un espejo y una pequeña bandeja con una licorera de cristal tallado y varios vasos. Permítame que le ofrezca un ligero refrigerio, señor. Randall sirvió un par de prudentes dedos en cada vaso y le ofreció uno a Roger. Cogió el suyo y, tras acercárselo a la nariz, aspiró el aroma con las narinas ligeramente dilatadas. El néctar del país, por lo que he podido entender, afirmó, con una sonrisa irónica. Según me han dicho, tendré que empezar a apreciarlo. Bebió un cauteloso sorbito, como si resultara de ello esperar una muerte fulminante. Si me permite la sugerencia, lo habitual es mezclarlo con un poco de agua. Roger trató de eliminar de su voz todo rastro de burla. Hay quien dice que rebaja el sabor, lo vuelve más suave. ¿De verdad? Randall dejó su vaso con un gesto de aparente alivio. Tiene sentido. Esto sabe como si fuera inflamable. Sanders, gritó en dirección a la puerta, traiga un poco de agua. Se produjo una breve pausa, pues ninguno de los dos hombres sabía muy bien qué decir a continuación. El objeto, dijo Randall al fin, ¿podría verlo de nuevo? Es bastante curioso. ¿Es una joya o algo así? ¿Un adorno? No, es una especie de amuleto, dijo Roger mientras sacaba del bolsillo las placas de identificación. Sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en los pequeños rituales privados de cada aviador. Una piedra de la suerte en el bolsillo, una bufanda especial, el nombre de la mujer pintado en el morro del avión, amuletos, retazos de magia con la esperanza de protegerse de un cielo inmenso repleto de fuego y muerte. Para preservar el alma, añadió, en el recuerdo por lo menos. Randall frunció ligeramente el ceño y desvió la mirada de las placas de identificación al rostro de Roger y viceversa. Era obvio que estaba pensando lo mismo que él, y si el amuleto se separa de la persona a la que debe proteger. Sin embargo, no dijo nada. Se limitó a pasar con suavidad un dedo por la placa verde. J.W. Su hijo se llama Jeremías, si no he entendido mal, ¿verdad? Sí, Jeremías. Es un nombre con mucha tradición en nuestra familia. Era el nombre de mi padre. Roger se vio interrumpido por la llegada del recluta MacDonald, un soldado muy joven, que entró en el despacho empapado y casi azul por el frío. Saludó rápidamente al capitán Randall y luego sucumbió a un ataque de tos que le sacudió el cuerpo entero. En cuanto se recobró, cumplió las órdenes del capitán Randall y le contó a Roger todo lo que sabía acerca de las placas de identificación, aunque en realidad no sabía gran cosa. Uno de los soldados destinados a los cuarteles de Ruthven las había ganado jugando a los dados en el pub de la localidad. Recordaba el nombre del pub, el Fatted Grouse. Él también había estado allí bebiendo, pero le parecía recordar que el soldado había dicho
que le había ganado las monedas a un granjero que acababa de volver del mercado de Perth. ¿Recuerda el nombre del soldado que las ganó?, preguntó Roger. Desde luego, señor. Fue el sargento McLeod. Y ahora que lo pienso, recordó de repente el joven, con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes torcidos. Me acabo de acordar el nombre del granjero. Era el señor Anthony Cumberbatch. Le hizo mucha gracia al sargento McLeod, porque era un nombre extranjero y sonaba a Cucumber Patch. El muchacho soltó una risita y Roger también sonrió. El capitán Randall, sin embargo, se aclaró la garganta y la risa del recluta MacDonald, que se puso firmes, de inmediato cesó de golpe. Muchas gracias, señor MacDonald, se limitó a decir Randall. Eso es todo. El recluta MacDonald, avergonzado, saludó y se marchó. Se produjo un momentáneo silencio, durante el cual Roger reparó en el golpeteo de la lluvia, que había empezado a caer con más fuerza, en el ventanal del despacho. Una corriente helada, que se colaba en el marco, le acarició el rostro. Echó un vistazo por la ventana y vio el desierto patio de armas y el poste de los azotes, un siniestro crucifijo desnudo y solitario que parecía negro bajo la lluvia. ¡Oh, Dios! Con mucho cuidado envolvió de nuevo las placas de identificación y se las guardó en el bolsillo. Luego se enfrentó directamente a los ojos oscuros del capitán Randall. ¿Le dijo a usted el capitán Buncombe que soy ministro de la Iglesia, señor? Randall arqueó un segundo las cejas, sorprendido. No, no me lo dijo. Era obvio que se estaba preguntando por qué Roger había sacado a relucir ese detalle, pero se mostró cortés. Mi hermano pequeño es clérigo, Iglesia de Inglaterra, claro. El comentario implicaba muy discretamente una pregunta que Roger respondió con una sonrisa. Yo soy ministro de la Iglesia de Escocia, señor, pero si no le importa, ¿me permite que le ofrezca una bendición? Por el éxito de la tarea que nos ocupa a mi pariente y a mí, y como muestra de agradecimiento por su inestimable ayuda. Pues, parpadeó Randall, a todas luces desconcertado. Supongo que sí, de acuerdo. Se inclinó un poco hacia atrás, con cautela, y apoyó las manos en el libro de registro. Se quedó absolutamente atónito cuando Roger se inclinó hacia adelante y le cogió de las dos manos con gesto firme. Randall se sobresaltó, pero Roger le sujetó las manos con fuerza, sin dejar de mirarlo a los ojos. «Oh, señor», dijo, «te pedimos que bendigas nuestras obras. Guíanos a mí y a mi pariente en esta nueva búsqueda y guía a este hombre en su nuevo despacho. Que tu luz y tu presencia estén con nosotros y con él. Que tu juicio y compasión nos acompañen siempre. Te encomiendo que cuides de él. Amén». La voz se le quebró en la última palabra. Le soltó las manos a Randall y tosió, para luego desviar la mirada y aclararse la garganta. Randall, por suerte, también se aclaró la garganta, incómodo, pero mantuvo la compostura. Le agradezco sus buenos deseos, señor Mackenzie, y le deseo, a mi vez, buena suerte. Que tenga un buen día. Lo mismo digo, capitán, respondió Roger, al tiempo que se ponía de pie. Que Dios lo acompañe. Capítulo 46. Jesucito de mi vida, dime. 15 de noviembre de 1980, Boston. El doctor Joseph Abernathy aparcó en la entrada de la casa, esperando con ansiedad una cerveza bien fría y una cena recién preparada. El buzón estaba lleno. Sacó un puñado de papeles y sobres y entró en la casa, mientras los iba clasificando por el camino. Factura, inquilino, publicidad, más publicidad, campaña benéfica, factura, idiota, factura, invitación. Hola, cariño. Se detuvo un momento para recibir un aromático beso de su esposa y luego otro momento para olerle el pelo. Ay, señor, esta noche cenamos salchichas con chucrut. Tú sí, respondió su esposa, mientras recogía hábilmente su chaqueta del perchero con una mano y con la otra le pellizcaba el trasero a su marido. Voy a una reunión con Marilyn. Volveré a las 9, siempre y cuando no haya mucho tráfico. ¿Algo interesante en el correo? No, que te diviertas. Ella lo miró con cara de impaciencia y se marchó antes que él tuviera tiempo de preguntar si había comprado cervezas Bud. Dejó sobre la encimera de la cocina el correo a medio clasificar y abrió la nevera para comprobarlo. Se encontró con la alegre invitación de un reluciente paquete rojo y blanco de 6 latas. La cálida atmósfera de la cocina desprendía
un olor tan intenso a salchichas fritas y vinagre, que casi notó el sabor en la boca sin necesidad de levantar la tapa de la sartén que descansaba sobre los fogones. Una buena mujer vale más que 1000 rubíes, dijo mientras aspiraba satisfecho, y extraía una lata de las anillas de plástico del paquete. Estaba a mitad del primer plato de salchichas y se había bebido ya 2/3 de la segunda cerveza cuando dejó a un lado la sección de deportes de Globe y vio la carta que se hallaba en lo alto de la pila de correo desparramado. Reconoció de inmediato la letra de Brie. Era una caligrafía grande y redonda, con una decidida inclinación hacia la derecha. Pero había algo en la carta que no encajaba. La cogió con el ceño fruncido, mientras se preguntaba por qué le parecía rara, y entonces se dio cuenta de que era el sello lo que no cuadraba. Brie le escribía por lo menos una vez al mes. Le mandaba fotos de los niños, le contaba cómo le iba en el trabajo, le hablaba de la granja, y todas las cartas llegaban con sellos británicos que representaban la esfinge violeta o azul de la reina Isabel. Aquella, sin embargo, tenía un sello estadounidense. Dejó lentamente la carta, como si creyera que podría explotar, y se bebió de un solo trago el resto de la cerveza. Sintiéndose fortalecido, apretó la mandíbula y cogió de nuevo la carta. Dime que tú y Roche habéis venido para llevar a los niños a Disneylandia, Brie, murmuró, mientras limpiaba con la lengua la mostaza del cuchillo, antes de usarlo para rasgarse el sobre. Brie le había comentado alguna vez que tenían pensado hacerlo. Jesucito de mi vida, dime que aquí dentro hay una foto de Jem estrechándole la mano a Mickey Mouse. Para su alivio, dentro del sobre había una foto de los dos niños en Disneylandia sonriéndole a la cámara mientras abrazaban a Mickey Mouse, y se echó a reír en voz alta. Fue entonces cuando vio la minúscula llave que había caído del sobre, la llave de la caja de seguridad de un banco. Dejó la foto, fue a buscar otra cerveza y se sentó para leer con calma la breve nota que acompañaba la foto. Querido tío Joe, he llevado a los niños a visitar al abuelo y a la abuela. No sé cuándo volveremos. ¿Puedes encargarte de todos mientras estemos fuera? Encontrarás las instrucciones en la caja. Muchas gracias por todo, como siempre. Te echo de menos, te quiero, Brie. Se quedó allí sentado largo rato, junto a la grasa fría que se iba cuajando en el plato, mientras contemplaba aquella foto alegre y radiante. Dios mío, muchacha, dijo en voz baja. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué significa que ha llevado a los niños? ¿Dónde coño está Roger? Tercera parte. Una espada recién forjada en las cenizas. Bueno, y ahora sí, capítulo 47. Algo que ponerse para ir a la guerra. 19 de junio de 1778, Filadelfia. Me desperté completamente desorientada al percibir el ruido de las gotas de agua que caían en un cubo de madera, el olor intenso de la pulpa de madera y la tinta de imprenta, el aroma amezclado de Jamie que se confundía con el de bacon frito, el tintineo con los platos de peltre y el sonoro rebuzno de un mulo. Este último sonido me hizo recordar de golpe dónde estaba y me senté en la cama, como la sábana aferrada al pecho. Estaba desnuda en el altillo de la imprenta de Fergus, cuando nos marchamos de King's Sensing el día anterior. Aprovechamos una breve tregua de la lluvia, nos encontramos con Fergus, que aguardaba pacientemente en el cobertizo de herramientas, cerca de la verja. Lo acompañaban la mula Clarence y 2 caballos atados bajo los aleros del cobertizo. «¿No habrás estado aquí fuera todo ese rato?», exclamé al verlo. «¿Tanto se tarda en hacerlo?», preguntó mientras arqueaba una de las oscuras cejas y le dedicaba a Jamie esa mirada de complicidad con la que parecen haber nacido todos los franceses. «Ajá», respondió vagamente Jamie, al tiempo que me cogía del brazo. «He venido hasta aquí al lomo de Clarence a cenar, pero le he pedido a Fergus que viniera un poco más tarde con un caballo para ti. El mulo no pudo llevarnos a los dos y con la espalda así no puedo caminar tanto». «¿Qué te pasa en la espalda?», pregunté en tono suspicaz. «Nada que una noche de sueño reparador no puede arreglar», dijo. Se agachó para que yo pudiera apoyar un pie en sus manos y me ayudó a subir a la silla. Ya había oscurecido cuando llegamos a la imprenta.
De inmediato envié a Germain al número 17 para que le dijera a Jenny dónde me encontraba, pero antes de que el muchacho volviera, Jamie y yo ya nos habíamos acostado. Me pregunté vagamente quién más quedaría en la casa de Chestnut Street y qué estarían haciendo. Según Hal, cautivo, o el joven Jan, ¿habría decidido liberarlo? O si no era ese el caso, ¿habría asesinado Hal a Danny Hunter? ¿O le habría pegado un tiro a la señora Figg? Jamie me había contado que había dejado a Jan a cargo de la situación, o situaciones, mejor dicho, pues al parecer el día anterior habían pasado muchas cosas. En conjunto me parecía todo bastante irreal y fantasioso, tanto los acontecimientos en los que yo misma había participado como los que me había relatado Jamie durante el camino de regreso a caballo. El único recuerdo vívido que conservaba en realidad era nuestra conversación en el jardín, y lo que vino después en el cobertizo. Aún notaba el eco de las caricias en la piel. Evidentemente abajo estaban preparando el desayuno, aparte del delicioso aroma del bacon frito. Me llegó el del pan tostado y la miel fresca. El estómago me empezó a protestar y como si de una respuesta a ese ruido se tratara, la escalera que subía al altillo comenzó a moverse. Alguien estaba subiendo, despacio. Por si acaso no era Jamie, cogí la combinación y me la pasé a toda prisa por la cabeza. No era él. Lentamente vi aparecer una bandeja de peltre en la que distinguí un plato lleno de comida, un cuenco de gachas y una taza de cerámica repleta de algo que humeaba. Té no podía ser, pero tampoco percibí el aroma del café. Mientras la bandeja levitaba, apareció bajo ella el rostro sonriente de Henry Christian, que mantenía la fuente en equilibrio sobre la cabeza. Contuve el aliento hasta que Henry Christian terminó de subir la escalera y luego, mientras se quitaba la bandeja de la cabeza, me la ofrecía con una solemne reverencia y aplaudí. Merveilleux, le dije, y él le agradeció con una sonrisa de oreja a oreja. Felicité, quería intentarlo, me dijo muy orgulloso, pero aún no puedo hacerlo con una bandeja llena. Se le cae todo. Bueno, pues no podemos permitirlo. Muchas gracias, cariño. Me incliné hacia adelante para darle un beso. El pelo oscuro le olía a humo de leña y tinte. Y cogí la taza. ¿Qué es? Pregunté. Él observó la taza con recelo y se recogió de hombros. Está caliente. Eso sí, dije mientras sujetaba la taza con ambas manos. El altillo estaba caldeado cuando llegamos por la noche, gracias al calor del día que se acumulaba bajo el tejado, pero había llovido durante casi toda la noche y la fría humedad se había colado por las goteras del techo. 4 o 5 recipientes colocados de manera estratégica bajo los agujeros interpretaban en ese momento una sinfonía de gotas de agua. ¿Dónde está el gran Père? Henry Christian se puso muy rojo de repente y apretó los labios, al tiempo que negaba enérgicamente con la cabeza. ¿Qué? Dijo sorprendida. ¿Es un secreto? No se lo digas. Nos llegó la aguda voz de Joanny desde el taller. El gran Pere ha dicho que no se lo digamos. Ah, es una sorpresa, ¿no? Sonreí. Bueno, pues será mejor que bajes a ayudar a tu madre. No sea que se te vaya a escapar sin querer. Henry Christian se echó a reír, tapándose la boca con ambas manos. Luego subió los brazos por encima de la cabeza, saltó y dio una voltereta hacia atrás, para después aterrizar hábilmente sobre las manos. Y así, con los pies en alto y las robustas piernecillas separadas para mantener el equilibrio, se dirigió a la escalera caminando con las manos. Por un momento se me hizo un nudo en la garganta cuando llegó al extremo del altillo y creí que se disponía a bajar la escalera de cabeza. Pero no, dio otra voltereta, aterrizó con suavidad sobre el primer travesaño y desapareció de mi vista con la rapidez de una ardilla, sin dejar de reír mientras bajaba. Sonriendo arreglé un poco la escasa ropa de la cama. Habíamos dormido en un camastro aplanado hecho con heno viejo del establo, que olía bastante a Clarence, y nuestras capas medio húmedas aún, cubierto todo ello con una sábana y una manta deshilachada. Johnny felicité
Nos habían cedido una de sus almohadas de plumas y habían compartido ellas la otra. Cuando terminé de arreglar la cama, me senté con la espalda apoyada sobre la pared y dejé la bandeja del desayuno sobre un barril de tinta en polvo. Estaba rodeada de pilas de papel, protegidas de las goteras por trozos de hule. Algunas de esas pilas eran resmas que esperaban su turno en la imprenta. Otras eran montañas de panfletos circulares y carteles o libros no encuadernados, a la espera de que los entregaran al cliente los primeros y al encuadernador los segundos. Me llegó desde abajo la voz de Marsali, que en ese momento gritaba alguna orden a sus hijos en los aposentos donde vivía la familia, detrás del taller. No se oían voces masculinas, a excepción de la de Henry Christian, por lo que deduje que Fergus y Germain debían de haber salido con la mula Clarence a hacer el reparto matinal de L'Oignon, el periódico satírico que Fergus y Marsali habían fundado en Carolina del Norte. Por lo general, L'Oignon se publicaba semanalmente, pero me habían dejado sobre la bandeja un ejemplar de la edición especial de ese día. En la portada aparecía una caricatura bastante grande que mostraba el ejército británico con una horda de cucarachas que huían de Filadelfia, arrastrando banderas hechas jirones y estandartes en los que podía leerse fútiles amenazas. Un enorme zapato de villa, bautizado como General Washington, aplastaba algunas de las cucarachas rezagadas. En el centro de mi cuenco de gachas, un opaco pegote de miel de color amarillo blancuzco se iba fundiendo poco a poco. Mezclé bien las ganchas, vertí un poco de leche y me dispuse a disfrutar de mi desayuno en la cama y de un artículo en el que se destacaba la inminente entrada en Filadelfia del general Arnold, que iba a tomar posesión del cargo de gobernador militar de la ciudad. El artículo en cuestión daba la bienvenida al general y elogiaba sus méritos militares y sus aguerridas hazañas en Saratoga. ¿Cuánto tiempo? Pensé en ese instante, mientras dejaba el periódico con un escalofrío. ¿Cuándo? Tenía la sensación de que sería mejor dicho, mucho más adelante en la guerra cuando las circunstancias convirtieran al patriota Arnold en un tirador, pero en realidad no lo sabía. Y tampoco importaba, me dije con firmeza, porque no podía cambiar las cosas. Mucho antes de que eso ocurriera, Jamie y yo nos encontraríamos de vuelta en el cerro, reconstruyendo nuestra casa y nuestras vidas. Jamie estaba vivo, y todo saldría bien. Se oyó la campanilla de la puerta del taller, y a continuación un nervioso alboroto cuando los niños salieron atropelladamente de la cocina. La voz suave y sorda de Jamie flotó por encima de aquel jaleo de gritos y saludos. Entre todas aquellas voces capté la de Marsali, que parecía atónita. —Papá, ¿qué has hecho? Preocupada abandoné a toda prisa mi nido, y me acerqué gateando hasta el borde del altillo para echar un vistazo a la planta inferior. Jamie estaba en el centro del taller, rodeado de niños que lo contemplaban con admiración. Llevaba el pelo suelto, cubierto de gotitas de agua, la capa doblada sobre el brazo, e iba vestido con el uniforme beige y azul oscuro de un oficial del ejército continental. —Jesús Roosevelt Cristo —exclamé. Jamie miró hacia arriba y me observó con el aire de un cachorrillo arrepentido. —Lo siento, Sassenach —dijo en tono de disculpa—, tenía que hacerlo. Jamie había subido al altillo y había retirado después la escalera para impedir que nos interrumpieran los niños. Mientras yo me vestía apresuradamente, o lo intentaba al menos, él me habló de Dan Morgan, de Washington y de los otros generales del ejército continental, y de la inminente batalla. —Sassenach, tenía que hacerlo —repitió en voz baja—, y lo siento. —Lo sé —dije—, sé que tenías que hacerlo. Sus labios estaban rígidos. Yo también lo siento. Estaba intentando abrocharme los 10 o 12 botoncillos con los que cerraba el corpiño de mi vestido, pero me temblaba tanto las manos que ni siquiera conseguía sujetarlos. Dejé de intentarlo y saqué mi cepillo de pelo de la bolsa que Jamie me había traído de la casa de Chestnut Street. Jamie hizo un ruidito con la garganta y me lo arrebató. Lo lanzó al improvisado sofá y me rodeó con ambos brazos. Me estrechó con fuerza y yo le apoyé la cabeza en el pecho.
La tela de su uniforme nuevo olía a añil fresco, a cáscaras de nuez y tierra de batán. Me produjo una sensación áspera y extraña al rozarlo con la piel de la cara. No podía dejar de temblar. «Háblame, Hannigan», me susurró entre el pelo enmarañado. «Tengo miedo y no quiero sentirme tan solo ahora. Háblame». «¿Por qué tienes que ser siempre tú?», le espeté con los labios pegados a su pecho. Mi pregunta lo hizo reír, aunque sin demasiado entusiasmo, y me di cuenta que en ese momento de que no todos los temblores venían de mi lado. «No soy solo yo», dijo al tiempo que me acariciaba el pelo. «Hay otros 1000 hombres o más que hoy se están preparando, y que tampoco quieren hacerlo». «Lo sé», repetí, con la respiración algo más pausada. «Lo sé». Volví la cara hacia el otro lado para respirar y de repente, sin previo aviso, me eché a llorar. «Lo siento», jadeé. «No pretendía, no quiero ponerte las cosas aún más difíciles. Oh, Jamie, cuando supe que estabas vivo, deseé tanto volver a casa contigo». Me estrechó con más fuerza entre sus brazos. No dijo nada, sin embargo, y supe que era porque no podía. «Y yo», susurró al fin, «volveremos, Hannigan, te lo prometo». Los sonidos procedentes de la planta baja nos envolvieron. El alboroto de los niños que corrían de un lado para el otro en el taller y la cocina, la voz de Marsali cantando en gaélico mientras preparaba tinta fresca para la imprenta, a base de barniz y negro de humo. La puerta se abrió y junto a Fergus y Germain entró un aire frío de lluvia. Las voces de los recién llegados se sumaron al alegre jaleo. Nos quedamos allí abrazados, consolándonos en la presencia de nuestra familia, añorando a aquellos a los que no volveríamos a ver nunca. Nos sentíamos en casa, pero al mismo tiempo era como si no tuviéramos hogar, como si estuviéramos haciendo equilibrio sobre un filo de peligros e incertidumbre, pero estábamos juntos. «No tiras a ninguna guerra sin mí», dije en tono firme, conforme me erguía y sorbía de la nariz. «Ni se te ocurra pensarlo». «Ni se me había pasado por la cabeza», me aseguró muy serio. Se disponía a limpiarse la nariz en la manga del uniforme, pero luego pareció pensárselo mejor. Se interrumpió y me observó con aire desamparado. Me eché a reír, con una risa vacilante, pero risa al fin y al cabo, y le ofrecí el pañuelo que me había guardado por costumbre en el escote al ponerme el corcel. Como Jenny siempre llevaba un pañuelo de sobra. «Siéntate», le dije, mientras tragaba saliva y cogía el cepillo. «Te haré la trenza». Se había lavado el pelo esa mañana. Lo llevaba limpio y aún húmedo. Noté en las manos el frescor de los largos mechones rojos que olían, curiosamente, a jabón francés perfumado con bergamota. Casi eché de menos el olor a sudor y coles que me había arropado durante toda la noche. «¿Dónde te has bañado?», le pregunté con curiosidad. «En la casa de Chestnut Street», respondí algo tenso. «Mi hermana me ha obligado». «Ha dicho que no podía presentarme como general oliendo a comida rancia y que tenía una bañera y agua caliente de sobra». «Ah, sí», murmuré. «Y hablando de Chestnut Street, ¿cómo está su excelencia el duque de Pardelot?» «Se ha ido antes de que amaneciera», me ha dicho Jenny, afirmó mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para ayudarme a trenzar el pelo. Noté la piel caliente de su cuello bajo los dedos. Según Ian, Denny Hunter dijo ayer que estaba lo bastante recuperado como para marcharse, siempre y cuando se llevara un frasco de tu poción mágica. Así que la señora Fig le ha dado sus calzones, aunque me temo que a regañadientes, y se ha marchado. «¿A dónde se ha marchado?», pregunté. Muchas más hebras plateadas que antes salpicaban la melena de Jamie. No me importó. Pero sí me importó no haber estado allí para ver día tras día cómo le cambiaba el pelo. Ian no se lo ha preguntado, pero dice que la señora Fig le ha dado al duque los nombres de varios amigos de Lord John, de legitimistas que probablemente aún siguen en la ciudad, y su hijo se aloja en una casa aquí, ¿verdad? No te preocupes por él, Sassenach, dijo, al tiempo que volvía un poco la cabeza para sonreírme. Su excelencia es un hombre duro de pelar. Le dijo la sartén al caso, respondí de manera un tanto forzada. No le pregunté a Jamie por qué había ido a Chestnut Street. Dejando a un lado a Hal y a Jenny y todas las otras preocupaciones, sabía que Jamie quería averiguar si John
había regresado. Y al parecer no era así. Noté un pequeño escalofrío en el corazón. Estaba buscando en el bolsillo una cinta para atarle la trenza cuando una corriente de aire fresco barrió el altillo, levantó el hule e hizo revolotear los papeles apilados debajo. Me volví para descubrir el origen de esa brisa y vi a Germain, que en ese momento se balanceaba en la cuerda de la polea con la intención de entrar por las puertas laterales que se utilizaban para bajar las carretas desde el altillo, barriles y balas de papel. «Bonjour, grand-père», dijo, mientras se limpiaba una telaraña de la cara. Aterrizó en el suelo y saludó a Jamie con una solemne inclinación de cabeza. Luego se volvió hacia mí y me saludó también. «¿Comment ça va, grand-mère?» Empecé a decir, pero Jamie me interrumpió. «No», dijo con firmeza, «no puedes venir». «Por favor, abuelo». El tono solemne de Germain desapareció de inmediato y dio paso a otro de súplica. «Puedo serte de ayuda». «Lo sé», respondió Jamie lacónicamente. «Y si lo fueras, tus padres nunca me lo perdonarían. Ni siquiera me interesa saber qué entiendes tú por ayuda, pero... podría llevar mensajes, y sé montar a caballo, tú mismo me enseñaste. Y tengo casi 12 años. ¿Sabes lo peligroso que es? Para empezar, un tirador británico podría derribarte de la silla. Eso si antes no te hubiera atizado en la cabeza algún soldado de la milicia para robarte el caballo. Y sé contar, ¿de acuerdo? Aún no has cumplido los 11, así que no intentes tomarme el pelo. Evidentemente a Germain no le daba ningún miedo el peligro. Se encogió de hombros en un gesto de impaciencia. Bueno, pues entonces podría ser ordenanza, ¿no? Soy capaz de encontrar comida donde sea, añadió con astucia. De hecho, era un ladronzuelo muy experimentado y me lo quedé mirando con aire pensativo. Jamie captó la mirada y sin embargo y frunció el ceño. Ni se te ocurra pensarlos a cenar. Lo arrestarían por robo y lo ahorcarían o lo azotarían hasta dejarlo medio muerto, y yo no podría hacer nada para impedirlo. Nadie me ha cogido jamás, dijo Germain indignado, sacando a relucir su orgullo profesional. Ni una sola vez. Ni te cogerán, le aseguró su abuelo, al tiempo que le lanzaba una severa mirada. Cuando cumpláis 16 puede... ¿Ah, sí? Pues la abuela Janet dice que tú tenías 8 años cuando empezaste a robar con tu padre. Birlar ganado no es lo mismo que ir a la guerra. Ni siquiera estábamos cerca de donde se luchaba, dijo Jamie. Y a tu abuela Janet más le valdría cerrar el pico. Sí, le voy a decir lo que has dicho, se burló Germain contrariado. Dice que te dieron en toda la cabeza con una espada. Es cierto, y con un poco de suerte vivirás muchos años y llegarás a viejo con el cerebro intacto, no como tu abuela. Y ahora vete, muchacho, que tu abuela tiene que ponerse las medias. Jamie se puso de pie, cogió la escalera, la apoyó en el borde del altillo y le dio un empujón a Germain para que bajara por ella. Se quedó allí mirando con un aire severo hasta que Germain hubo llegado a la planta inferior. El muchacho manifestó con contrariedad, saltando de una sola vez los últimos travesaños y aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Jamie suspiró y se irguió y estiró el cuerpo muy despacio, con un discreto quejido. También sabe dónde dormiremos esta noche a cenar, comentó mientras contemplaba nuestro tosco sofá y se sentaba para que yo terminara de recogerle el pelo. Por el bien de mi espalda, espero que sea un poco más blando que esto. Me sonrió de repente. ¿Has dormido bien? Mejor que nunca, le aseguré mientras alisaba la cinta. De hecho, me dolía prácticamente todo lo que podía dolerme, excepción quizá de la coronilla. Para ser sinceros, apenas había dormido, lo mismo que Jamie. Nos habíamos pasado horas oscuras explorándonos despacio y en silencio, redescubriendo cada uno el cuerpo del otro. Y ya hacia el amanecer, cada uno había vuelto a tocar el alma del otro. Le acaricié la nuca despacio, con suavidad, y él me cogió la mano. Me sentí feliz y desdichada al mismo tiempo, y por un instante no supe cuál de los dos sentimientos dominaba. ¿Cuándo nos vamos? En cuanto te pongas las medias a cenar, y te arregles el pelo, y te abroches los botones, añadió mientras se devolvía y se fijaba en mi generoso escote. Deja, ya lo hago yo. Necesitaré mi arcón de medicinas, dije, al tiempo que me ponía visca para seguir los movimientos
de sus ágiles dedos en mi pecho. Te lo he traído, me aseguró. Frunció un poco el ceño, con la mirada fija en un botón rebelde. Es un baúl muy bonito. Supongo que te lo compró su señoría, ¿no? Pues sí. Vacilé un segundo y deseé que Jamie hubiera dicho John y no su señoría. También me habría gustado saber dónde estaba John y seguramente de que no le había ocurrido nada, pero me parecía el mejor momento para decir esas cosas. Jamie se inclinó hacia mí y me besó en la parte superior de un pecho. Noté su aliento cálido en la piel. Ni siquiera sé si esta noche dispondré de una cama, dijo mientras se incorporaba. Pero sea de plumas o de paja, ¿me prometes que la compartirás conmigo? Siempre, respondí. Cogí mi capa, la sacudí y tras echármela por encima de los hombros sonreí con valentía. Vámonos. Jenny había enviado mi baúl de medicinas y con él el enorme paquete de hierbas compradas en Kensington, que había llegado por la noche a la casa de Chestnut Street. Con la típica previsión de las amas de casa escocesas, también había incluido en el envío harina de avena, un poco de sal, un paquete de bacon, 4 manzanas y 6 pañuelos limpios, además de un rollo de tela acompañado de una breve nota que decía así: Mi querida cuñada Claire, al parecer no tienes nada que ponerte para ir a la guerra. Por el momento te sugiero que le pidas prestado a Marsali su delantal de imprimir, y aquí te envío 2 de mis enaguas de franela, así como las prendas más sencillas que la señora Figg ha podido encontrar en su armario. Cuida de mi hermano y dile que se acuerde de zurcir las medias, porque no se dará cuenta hasta que se le hayan hecho agujeros en los talones y le salgan ampollas. Tu cuñada, Janet Murray. ¿Y cómo es que tú sí que tienes algo que ponerte para ir a la guerra? Pregunté mientras contemplaba a Jamie en todo su esplendor añil. El uniforme parecía completo, desde la casaca con sus charretas y su insignia de general de brigada hasta el chaleco beige y las medias de seda de color crema. Con lo alto y fuerte que era y aquella melena cobriza perfectamente trenzada y recogida con una cinta negra llamaba la atención desde luego. Echó la barbilla hacia atrás y se contempló a sí mismo por encima de la nariz. Bueno, la camisa y los calzones son míos. Yo los tenía cuando vine a Escocia, pero cuando ayer regresaba a Filadelfia para buscarte, primero me encontré a Jenny. Le conté lo del general Washington y le pregunté si podría encargarse ella. Así que me tomó las medidas y localizó a un sastre y a su hijo que confeccionaban uniformes y los intimidó para que se presentaran la noche trabajando y me hicieran la casaca y el chaleco. Pobres desgraciados, añadió mientras tiraba despacio de un hilo que sobresalía del puño. ¿Y cómo es que tú no, Sassenach? ¿Es que a su señoría le parecía indigno que cuidaras a los enfermos y te obligó a quemar tu ropa de trabajo? Jamie lo había dicho en el tono burlón que usa un hablante cuando quiere fingir inocencia y al mismo tiempo dejar más que claro que el comentario es malicioso. No estoy diciendo que no vaya a armar un escándalo más tarde. Lancé una mirada significativa al baúl que John me había regalado y luego miré de nuevo a Jamie, entornando los ojos de manera casi imperceptible. No, dije, en un tono de lo más despreocupado. Se me cayó un poco de vitrilo mientras estaba preparando éter. Al recordarlo me temblaron un poco las manos y tuve que dejar la taza de té de ortigas que me estaba tomando. Dios mío, Sassenach, dijo Jamie entre dientes. Felicité y Joan estaban arrodillados a sus pies, discutiendo acaloradamente mientras le abrochaban las hebillas de latón, pero Jamie me observó por encima de sus cabezas, estupefacto. Dime que no estabas borracha cuando lo hacías. Cogí aire con fuerza, mientras revivía la experiencia y al mismo tiempo deseaba no revivirla. Estaba medio oscuras en el asfixiante cobertizo detrás de la casa, con el resbaladizo recipiente de cristal entre las manos sudadas, y entonces el líquido salía volando y me pasaba muy cerca de la cara. Recordé el olor nauseabundo y los agujeros humeantes que, como parte de arte de magia, se iban haciendo más y más grandes al quemarse el grueso delantal de lona y la falda que llevaba debajo. En aquel momento me daba igual vivir o morir, hasta que tuve la sensación de que solo unos segundos me separaban de la muerte. Eso cambió bastante las cosas.
No era que me convenciera de que no debía suicidarme, pero el impacto que me causó el conato de accidente me hizo reflexionar más profundamente acerca de la forma. Una cosa era cortarse las venas y otra muy distinta, morir desfigurada tras una lenta agonía. No, no lo estaba, repuse. Cogí la taza y conseguí beber un sorbo, muy despacio. Hacía mucho calor. Tenía las manos sudadas y se me resbaló el frasco. Jamie cerró un momento los ojos mientras imaginaba con claridad la escena, y luego pasó una mano por encima del pelo lacio y oscuro de Felicité para acariciarme la mejilla. Ni se te ocurra volver a hacerlo, dijo en voz baja. No vuelvas a hacerlo nunca. Para ser sinceros, me sudaban las manos solo de pensar en ponerme a fabricar éter de nuevo. Desde la perspectiva de la química no era difícil, pero sí tremendamente peligroso. Un movimiento en falso, una cantidad excesiva de vitriolo, una temperatura demasiado alta. Jamie sabía tan bien como yo hasta qué punto era explosivo ese material. Vi el recuerdo de las llamas en sus ojos, la imagen de la casa grande ardiendo a nuestro alrededor. Tragué saliva. No quiero, admití con sensibilidad, pero sin éter, Jamie, hay cosas que se me resulta imposible hacer. Si no lo hubiera tenido, Aidan estaría muerto. Lo mismo que en Henry, el sobrino de John. Jamie apretó los labios, como si pretendiera insinuar que el sobrino de Henry Grey era prescindible. Pero se había encariñado con el pequeño Aidan McCullum Higgins, a quien yo había extirpado el apéndice en el cerro con la ayuda de mi primera tanda de éter. La abuelita tiene que ayudar a las personas a encontrarse mejor, Grandpère, dijo Johnny con tono de reproche mientras se levantaba del lugar que hasta entonces había ocupado a los pies de Jamie y observaba a éste con el ceño fruncido. Es su vocación, dice mamá, no puede evitarlo. Lo sé perfectamente, lo tranquilizó Jamie, pero tampoco hace falta que salte por los aires, ¿no? Porque entonces, ¿quién cuidará a los enfermos si tu abuelita sale volando en 1000 pedazos? Tanto Felicité como Joanny les pareció una imagen muy divertida, a mí no tanto, pero no dije nada más hasta que las niñas hubieran regresado a la cocina con los trapos y el vinagre. Por unos momentos nos quedamos solos en la zona de dormitorio de la vivienda mientras terminábamos de preparar las bolsas y bultos varios para el viaje. Antes has dicho que tenías miedo, señalé muy despacio con la mirada fija en los carretes de vasto cordel y los torsales de hilo de seda que estaban guardados en una caja de madera, junto a varias agujas de sutura. Pero eso no te impide hacer lo que crees que debes hacer, ¿verdad? Y yo tengo miedo por ti, pero es obvio que eso tampoco te va a detener. Procuré decirlo sin amargura, pero esa mañana tanto Jamie como yo parecíamos muy sensibles a los tonos de voz. Se quedó inmóvil unos instantes mientras contemplaba las relucientes hebillas de sus zapatos, y luego levantó la cabeza para mirarme directamente a los ojos. ¿Crees que solo porque me has dicho que los rebeldes ganarán, soy libre de marcharme? Yo no... Cerré la tapa de la caja sin mirar, hasta oír el chasquido. No podía apartar los ojos de Jamie. No percibía expresión alguna en su rostro, pero me sostuvo la mirada fijamente. Ya sé que tienes que hacerlo, proseguí, que es parte de ti. No puedes quedarte al margen y seguir siendo quien eres. Y eso era más o menos lo que intentaba decirte sobre... Me interrumpió al dar un paso enfrente y cogerme la muñeca. ¿Y tú quién crees que soy, Sassenach? Un hombre sanguinario. Eso es lo que eres. Me solté y me aparté de él, pero Jamie me apoyó una mano en el hombro y me obligó a volverme para que lo mirara. Sí, soy un hombre sanguinario, dijo con un levísimo gesto de pensar en los labios. En sus ojos azules, sin embargo, percibí una mirada resuelta. Crees que has aceptado lo que soy, pero me temo que no sabes lo que significa. Ser quien soy no solo significa tener que derramar mi propia sangre cuando sea necesario, también supone sacrificar a mis hombres para el bien de mi propia causa, y no solo a aquellos a los que considero enemigos, sino también a quienes cuentan entre mis amigos, o entre mi familia. Dejó caer la mano y relajó los hombros. Después se volvió hacia la puerta. Ven cuando estés lista, Sassenach, añadió. Me quedé allí unos instantes perpleja. Luego eché a correr tras él y dejé atrás las bolsas a medio hacer. ¡Jamie! Estaba en la imprenta despidiéndose de Marshall y de las niñas con Harry Christian en los brazos. No había ni rastro de Germain, quien sin duda estaba enfurruñado
Jamie levantó la mirada sobresaltado y me sonrió. No pensaba dejarte aquí, Sassenach, y tampoco quería meterte prisa. Ya lo sé. Es solo que tengo algo que decirte. Todas las cabecitas se volvieron hacia mí como si fueran los pollos de un nido, con sus rosadas boquitas abiertas en una expresión de curiosidad. Se me ocurrió en ese momento esperar hasta que estuviéramos ya de camino, pero me había parecido urgente decírselo en ese preciso instante, no solo para mitigar su inquietud, sino para hacerle saber que lo entendía. Es William, le espeté. El rostro de Jamie se ensombreció durante un segundo como un espejo empañado por el aliento. Sí, lo había entendido. Ven conmigo, Apply, dijo Marsali mientras cogía a Henry Christian de los brazos de Jamie y lo dejaba en el suelo. Uf, pero si pesas más que yo, jovencito. Vamos, muchachas. El abuelo no se marcha enseguida. Ayúdame a coger las cosas de la abuelita. Los niños obedientes se echaron a corretear tras ella, aunque se volvieron unas cuantas veces para observarnos con gestos de frustrada curiosidad. Los niños no soportan los secretos a menos que sean ellos quienes los guardan. Los seguí con la mirada y luego me volví hacia Jamie. No sabía si estaban enterados de lo de William. Supongo que Marcel y Fergus sí, ya que Jenny se los contó. Sí, lo saben. Puso cara de resignación y luego clavó en mí la mirada. ¿Qué ocurre esa cena? No puede combatir, dije, soltando el aire, el aliento que había contenido a medias. Me da igual lo que se proponga hacer el ejército británico. William está bajo palabra de honor después de Saratoga. Por lo del ejército de la convención. ¿Sabes qué es, no? Lo sé, me cogió la mano y la apretó. ¿Quieres decir que no se puede tomar parte en el conflicto hasta que sea intercambiado? Y no ha sido intercambiado, ¿verdad? Así es. No se puede intercambiar a nadie hasta que el rey y el Congreso lleguen a algún acuerdo sobre la cuestión. De repente, una expresión de alivio le iluminó el rostro, y a mí me alivió verla. Lleva varios meses intentando que lo intercambien, pero no hay manera de conseguirlo. Hice un gesto vago con la mano libre, como si quisiera restar importancia al tema del rey y del Congreso, y luego le sonreí, hasta que no tendrás que enfrentarte a él en el campo de batalla. Time do dia, dijo, al tiempo que cerraba los ojos durante unos segundos. Hacía días que no pensaba en otra cosa excepto cuando estaba pensando en ti, Sassenach, añadió abriendo los ojos y mirándome desde lo alto de su nariz. A la tercera va la vencida, pero no sería precisamente una cosa buena. A la tercera pregunté, ¿qué quieres? ¿Te importaría soltarme los dedos? Se me han dormido. Oh, me los besó suavemente y luego los soltó. Sí, perdona, Sassenach. Quiero decir que ya le he disparado en 2 ocasiones al muchacho y hasta la fecha de hoy he fallado por milímetros. Si volviera a ocurrir, y nunca se sabe, en mitad de una batalla a veces hay accidentes. Esta noche he tenido un sueño y, en fin, da igual. Ahuyentó el recuerdo de ese sueño y se volvió, pero le puse una mano en el brazo para detenerlo. Conocía sus sueños y lo había oído lamentarse la noche anterior mientras luchaba contra ellos. Culloden, dijo muy despacio. ¿Ha regresado? Decía que fuera Culloden y no Wentworth. Cuando soñaba con Wentworth se despertaba rígido y empapado de sudor y no soportaba que lo tocara nadie. La noche anterior no se había despertado, pero sí se había lamentado y había dado 1000 vueltas en el lecho, hasta que lo abracé. Solo entonces se había tranquilizado, temblando aún en sueños y con la cabeza hundida en mi pecho. Se encogió de hombros y me rozó la cara. Nunca se ha ido, Sassenach, dijo, igual de despacio. Ni se irá, pero duermo mucho mejor a tu lado. Bueno, ahí terminó el capítulo. Perdón por las pronunciaciones de los nombres. Y bueno, espero que les haya gustado. Un saludo.